Es sabido que uno de los principales mecanismos para enfrentar la actual crisis provocada por la pandemia por parte de los países industrializados y en Estados Unidos en particular fue la utilización de una agresiva política monetaria por parte de la Reserva Federal, de tal manera de mantener amplios niveles de liquidez y darle un soporte a la economía por el lado de la política monetaria, que además se vio acompañada en esta oportunidad también por fuertes estímulos fiscales. La combinación de ambos llevó a que se produjera un fenómeno distinto a lo que ocurriera tras la crisis de 2008-2009, cuando la expansión monetaria realizada por la Reserva Federal básicamente se traducía en un aumento de liquidez en las instituciones bancarias sin que eso repercutiera en un aumento significativo del crédito, ni en definitiva en la cantidad de dinero en circulación. Era básicamente una medida de inyección de liquidez en el sistema bancario que estaba en crisis y no fue tanto una medida de expansión monetaria para la economía en su conjunto. Eso de alguna manera explica también por qué, pese a los fuertes estímulos monetarios, la inflación se mantuvo relativamente baja en Estados Unidos durante la década pasada y recién, poco antes de la crisis generada por la pandemia, recién se habían empezado a notar algunos síntomas de aceleración de la inflación. En esta oportunidad, la reacción del sistema bancario frente a los estímulos monetarios ha sido algo distinta de lo que ocurrió en la década pasada. Eh, en buena medida yo creo que por los incentivos generados por las medidas fiscales, los bancos han respondido también con aumento de créditos, acompañando las medidas monetarias del Banco Central norteamericano. Y así, mientras la base monetaria, los pasivos de de la Reserva Federal crecieron en el orden del 50% hasta el mes de junio en comparación con el año anterior, los depósitos del sistema bancario, o sea, los pasivos en general del sistema bancario norteamericano, lo hicieron a una tasa del orden del entre el 20 y 25%, lo cual es una reacción muy fuerte comparado con tasas menores al 6, 7, 8% que se habían observado durante toda la década pasada. Esto muestra dos cosas. Por un lado, que obviamente parte del estímulo generado por la Reserva Federal se ha traducido efectivamente en mayor crédito y eso en parte es una explicación de los números algo mejor que lo esperados que se vienen registrando en la economía norteamericana. Pero también es una señal muy fuerte en cuanto a los potenciales efectos inflacionarios que esto puede tener a mediano plazo una vez que la economía eventualmente salga de la situación de parálisis generada por el COVID. Dicho sea de paso y como nota al pie, posteriormente a estos eventos que estamos mencionando con datos hasta junio, parece haber una desaceleración tanto en el crecimiento de los pasivos de la Reserva Federal como en la expansión del crédito bancario, coincidente, a mi modo de ver, con el aumento de los casos de coronavirus en Estados Unidos, lo cual evidentemente pone también una nota de riesgo, de alerta sobre el panorama actual. Pero dejando ese evento de lado, sobre el cual tenemos alguna preocupación y que vamos a seguir observando los datos en los próximos días, hay un fenómeno de largo plazo que empieza a estar presente y es que la reacción o el efecto de largo plazo generado por todas estas medidas de estímulo pueden tener consecuencias inflacionarias importantes, combinadas con un aumento significativo de la deuda pública en los países industrializados. Esa combinación es verdaderamente peligrosa porque pone a los bancos centrales en el dilema de o responder frente a las tensiones inflacionarias con aumentos de la tasa de interés y eventualmente poner en riesgo al mismo tiempo la capacidad de repago de todo el aumento de la deuda generada en estos tiempos, o por el contrario, subordinarse
a lo que pueda ser la política fiscal expansiva, eventualmente rezagar el ajuste en las tasas de interés, pasar a una situación con tasas de interés reales negativas y eventualmente alentar presiones inflacionarias. Hay un activo que ya ha empezado a reflejar esas expectativas y es el precio del oro, que sistemáticamente ha venido creciendo durante este año, desde unos $1.500 la onza a los 1.800 y algo, en el que ha oscilado en los últimos días. Si bien es un valor máximo comparado en términos históricos, que se acerca o está en los niveles similares a los que llegó a tener durante la crisis financiera de 2008, pensemos lo siguiente: ajustado por inflación, los $660 que alcanzó la onza Troy en el año 1973, en medio de la crisis petrolera, son equivalentes a $3.600 de hoy. O sea que en un contexto inflacionario, o sea, realmente hay un margen todavía importante para que el oro crezca y sin llegar todavía a lo que son valores históricos altos cuando uno los ajusta por inflación. Una nota a tener en cuenta es que los bancos centrales han cambiado su actitud respecto al oro y en muchos casos se observa, digamos, una mayor acumulación de reservas dentro de los activos de los bancos centrales. Y también comienzan a haber cada vez más recomendaciones de diversos analistas sobre la incorporación de activos vinculados al oro en las carteras de los inversores. O sea que, de alguna manera, como anticipación de estas posibles presiones inflacionarias, es que el oro ha ganado cierta popularidad. Y el mayor riesgo que existe es justamente una reacción de la política monetaria que pueda llevar a un aumento en las tasas de interés reales, cosa poco probable bajo el escenario que tiene actualmente la evolución de la pandemia. En fin, todo parece indicar que el oro se ha convertido en un momento de tasas de interés sumamente bajas, con un dólar debilitado por una fuerte expansión monetaria. Gradualmente comienza a comportarse como el activo de reserva preferido por muchos inversores aversos al riesgo y que se ha constituido sin duda en un activo a considerar en el mediano plazo en esa función, obviamente no exento de algún grado de volatilidad.